Muy buenos días a todas, todos, todes por estar presentes o por estar al pendientes de las charlas que se han organizado desde la División de Sistema Universidad Abierta de la Facultad de Psicología en el marco del 8M 2024. El día de hoy tenemos el gran gusto y placer de contar con la participación de Ana García, que nos va a hablar sobre el convenio número 190 y la recomendación 206. Para ello me permitiré, antes de darle la palabra, leer una muy breve semblanza de su amplísima trayectoria. Ana García es licenciada en Relaciones Internacionales, cuenta con una maestría en Defensa de los Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Chiapas, así como estudios de posgrado en Políticas Públicas y Género por la Flaxo México, Derechos de las Mujeres por la Universidad Autónoma de Chiapas, Igualdad y No Discriminación por la UNAM, una especialización en Migración y Asilo desde el enfoque de Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Lanús, Argentina, entre otros. Su experiencia profesional se ha desarrollado en sector público, en organizaciones civiles y como consultora, enfocada en género y derechos humanos de personas mayores, de personas con discapacidad, de personas defensoras de derechos humanos y derechos de las mujeres. Trabajó en la iniciativa Spotlight en el Fondo de Población de las Naciones Unidas y actualmente se desempeña como oficial nacional de género de la Oficina de País de México de la Organización Internacional del Trabajo. Muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos el día de hoy y por compartir con nosotras, nosotros. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Diana, y pues muchas gracias por la invitación, por poder estar participando en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y pues bueno, a nombre del director de OIT para México y Cuba, pues yo agradezco a la Facultad de Filosofía, perdón, de Psicología, una disculpa, por esta invitación. Como ustedes saben, pues bueno. El tema de esta charla, pues es hablar sobre el convenio número 190 y la recomendación número 206. En este sentido, pues bueno, platicarles un poco que el convenio número 190, pues es una respuesta que desde la Organización Internacional de Trabajo se realizó para enfrentar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. En ese aspecto, pues bueno, yo les quiero, déjenme ver que pueda, listo. Y pues bueno. Para eso, pues bueno, a manera de preámbulo, yo les traigo lo referente a la Declaración de Filadelfia de 1945, pues que es, es el documento fundacional de la Organización Internacional del Trabajo. Y pues bueno, este establece que el objetivo fundacional y aspecto central del mandato de la OIT es promover las oportunidades para que tanto las mujeres como los hombres puedan acceder a un trabajo digno y productivo en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades. Somos una agencia de las Naciones Unidas especializada y pues bueno, como tal, pues estamos digamos que nuestras estrategias, nuestras acciones, nuestras líneas de trabajo son orientadas a partir de las normas internacionales de trabajo que son adoptadas en el seno de la Conferencia Internacional del Trabajo. Y tenemos en este aspecto pues dos documentos importantes, que son dos instrumentos jurídicos, los convenios y las recomendaciones. Estos, pues bueno, todos, absolutamente todos los convenios y recomendaciones que provienen y que son aprobados en el seno de la Conferencia Internacional del Trabajo, pues son aprobados de forma tripartita. ¿Esto qué significa? Que la Organización Internacional del Trabajo se sienta a tener diálogo, intercambio y también da acompañamiento técnico a nuestros mandantes, que son
tres partes y por eso le llamamos tripartita: el sector público, el sector empresarial y el sector de trabajadoras y trabajadores, que esencialmente son los sindicatos. Entonces, pues bueno, que ustedes sepan que todas las negociaciones y todos los informes que se llevaron a cabo para poder alcanzar este convenio, que inicialmente se estaba pensando que solamente fuera una recomendación, pero al final se consolidó en ambos instrumentos, llevó cerca de 10 años. Y bueno, para esto es importante destacar que pues los convenios son documentos jurídicos vinculantes y que para eso pues bueno, como tal pues crean obligaciones jurídicas para los estados, y las recomendaciones pues son un complemento a los convenios y pues no son susceptibles de ratificación. En este aspecto, pues bueno, son pautas como tal de los convenios a los que acompañan, y para el caso del convenio número 190 y la recomendación número 206, pues esta es una ruta de trabajo que se plantea para aquellos estados que firmen este convenio. Entonces, en ese aspecto, pues bueno, mencionarles que la Organización Internacional del Trabajo en materia de igualdad y no discriminación, pues cuenta con 5 instrumentos esenciales en este tema. El primero es el convenio número 100 sobre la igualdad de remuneración, el convenio número 111, discriminación, ocupación y empleo, el convenio número 156, que es sobre trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, el 189 sobre las y los trabajadores domésticos, y finalmente pues el convenio 190 y la recomendación número 206 sobre la violencia y el acoso. Para esto, pues bueno, que ustedes sepan que todas las oficinas que se encuentran a nivel mundial de la Organización Internacional del Trabajo, pues se plantea objetivos estratégicos para trabajar en terreno en cada uno de los países. Y en ese sentido, pues bueno, es un enlace entre los estados en los que se encuentran y la sede para poder hacer intercambio de información y poder ir avanzando en la agenda que se esté planteando para cada uno de los momentos que se va teniendo de forma anual. Entonces, pues bueno. Esto pues nada más era como un pequeño, una pequeña introducción al trabajo de la OIT. Y bueno, ahora les voy a platicar sobre los antecedentes del convenio 190 y la recomendación número 206. Pues bueno, para esto pues para mí es muy importante, y para la OIT pues es muy importante destacar que el convenio número 190, pues es el resultado en buena parte de esta lucha de las mujeres sindicalistas en todo el mundo, pues para poner fin a la violencia basada en el género en el mundo del trabajo. Eh, la foto que estamos aquí viendo de todas estas mujeres del sindicalismo internacional, pues se dieron a la tarea de emprender campañas de movilización, pues para primero hacer conciencia sobre la situación de la violencia que se vive y todavía se vive, que se vivía y todavía se vive en el mundo del trabajo, ya sea desde el aspecto formal o desde el aspecto informal en el mundo del trabajo. Y para ello, pues bueno, ellas recabaron información tanto oficial como de las propias vivencias y testimonios que se tenían de cada una de de las agrupaciones sindicalistas con las que ellas tenían contacto. Entonces, pues bueno, esto pues efectivamente sí son los esfuerzos de estas mujeres, y pues a partir de estas narrativas y experiencias de discriminación y violencia en todo el mundo, pues impulsaron la adopción de estos instrumentos. Esencialmente, ¿qué era lo que pedían? Porque como ustedes saben, pues bueno, no existía de forma previa pues algún instrumento que abordara este tipo de situación, y sobre todo que permitiera afrontar a los estados a través de medidas y políticas, así como adaptaciones legislativas para enfrentar esta situación a nivel mundial. Entonces, pues bueno, lo que pedían pues era que se tratara, que aun cuando no sabían si se iba a hacer una recomendación o un convenio o solamente uno, pues bueno, esencialmente lo que pedían a partir de de todo lo que recabaron de la información, pues era ampliar la definición de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo en sus múltiples y diversas formas,
que abarcara el maltrato físico, incluyendo abusos y agresiones físicas, violencia sexual, violación y agresiones sexuales, agresión verbal y sexista, hostigamiento, maltrato psicológico e intimidación, amenazas de violencia y acecho. Que tuviera una especial atención a la violencia de género y el acoso en el mundo del trabajo. Y sí, este convenio tiene un componente de género muy importante, que se logró incorporar pues gracias a toda el análisis de género que se logró hacer sobre la condición, la posición de las mujeres en las que era, digamos, de mayor digamos, prevalencia, la violencia a la que se enfrentaban. También que tuviera disposiciones para la prevención, medidas de protección y apoyo a trabajadoras y trabajadores afectados por la violencia y el acoso en el lugar del trabajo sin discriminación, y que esto incluyera tanto la economía formal y la economía informal. También incluir a solicitantes de empleo, voluntarias, trabajadoras despedidas o despedidos y suspendidos y aprendices. Hasta el momento, bueno, hasta ese momento, pues bueno, no se reconocía que, por ejemplo, las personas que hayan sido despedidas, pues también se consideraran trabajadoras y que fueran, digamos, objeto de este marco de protección que ahora que el convenio ya es un hecho, pues lo provee. De igual forma, las personas voluntarias y, por ejemplo, como en México conocemos, eh, las personas que hacen trabajo, servicio social o que tienen prácticas profesionales, pues bueno, ahora a partir del convenio, pues bueno, ya son personas que para el mundo del trabajo se consideran trabajadoras y en este aspecto, pues bueno, tienen digamos, ahora este paraguas de protección. También es que, bueno, si bien ya existían instrumentos internacionales, pues en materia de género, pues bueno, se impulsaba que mediante este proceso de establecimiento de norma, pues la OIT adoptara pues un convenio vinculante. Ese sí, o sea, fue una de las exigencias que se tenía, aunque no había mucha claridad en cómo iba a suceder. Y pues bueno, finalmente quedó como un convenio acompañado de una recomendación. ¿Y esto cómo fue? Pues bueno, las sindicalistas a través de estas agrupaciones sindicales desde años previos al 2015, eh, pues ya habían sostenido algunos acercamientos con la Organización Internacional del Trabajo, pues bueno, para ir impulsando este instrumento. Y bueno, la primera discusión se tuvo en el año 2018 y en preparación a esta discusión, pues la OIT organizó una reunión de expertos sobre la violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo, pues para analizar la situación y cuáles eran las posibilidades que se tenía desde la OIT para adoptar estos instrumentos y cómo enfrentarlo. Y pues bueno, este es un diagrama que yo les traje de forma muy ilustrativa, pues para que ustedes sepan cómo es que se adoptan todos los instrumentos y que esto, bueno, decanta en la adopción de normas en la Organización Internacional del Trabajo. Y pues bueno, primero es que se identifica el problema y el problema, pues bueno, en ese momento era la violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo. Después, pues bueno, el Consejo de Administración de la OIT incluye el tema o la cuestión en la orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo. Posteriormente, se hace algo que se llama informe blanco, mediante el cual, pues bueno, es un informe sobre la ley y la práctica con un cuestionario sobre el contenido de un de un posible nuevo instrumento. Posterior a esto, y que fue ya para el año 2017, se envió el informe a gobiernos y empleadores y trabajadores para que realizaran comentarios. Pues bueno, a partir de esto, pues digamos, esta parte del diálogo tripartita, pues permitió tener pues más insumos para el análisis. Después se realizó el informe amarillo, que es bueno, que la oficina pues analizó los comentarios y preparó pues un proyecto de conclusiones para llegar a una primera discusión en el 2018 en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo.
Después de eso se preparó otro informe que le llamamos y le conocemos como el informe marrón, que es en el que la oficina prepara un informe para una síntesis de las discusiones y el primer proyecto de instrumento. Después de este informe, pues se hace una segunda devolución para gobiernos del sector empleador y sector de trabajadoras y trabajadores para que realicen nuevamente sus comentarios, pues a manera de retroalimentar y de reforzar un poco, pues cuáles serían los contenidos, los estándares y las medidas que estarían adoptándose para la elaboración del convenio y que en su momento se adoptara en la Conferencia Internacional del Trabajo. Después de esto, pues bueno, la oficina prepara una versión revisada del instrumento, esto se le conocemos como el informe azul, y ya finalmente se da una segunda discusión sobre el proyecto de instrumento en la Conferencia Internacional del Trabajo que fue en junio del 2019 y se adoptó en la conferencia con una mayoría de 2/3 de los votos. Es así como pues llegamos a este primer tratado internacional vinculante y pues bueno, los gobiernos que lo ratifican pues debe de implementar la legislación y medidas políticas necesarias para prevenir y abordar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y el convenio pues 190 pues es una oportunidad histórica para forjar un futuro del trabajo basado en la dignidad y en el respeto. Además que bueno, es un instrumento internacional innovador de gran alcance y que ahora considera muchos más elementos para poder analizar a la luz de lo que conocemos como el mundo del trabajo. Los principios fundamentales, pues bueno, son respetar, promover y asegurar el disfrute del derecho de toda persona a un mundo libre de violencia y acoso. Adopta un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género. Esto fue algo muy importante y que pues las sindicalistas no dejaron de poner énfasis en eso y de la importancia de que tuviera estas consideraciones. También pues reconocer las funciones y atribuciones diferentes y complementarias de los gobiernos, empleadores, empleadoras, trabajadores y trabajadoras, teniendo en cuenta la naturaleza y el alcance variables de sus responsabilidades respectivas. Respetar, promover y llevar a efecto los principios y derechos fundamentales en el trabajo y fomentar el trabajo decente. También garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación, en particular a las mujeres trabajadoras, así como a grupos vulnerables o en situación de vulnerabilidad, pues que se vean afectados de manera desproporcionada por la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y para ello, pues bueno, se logró una definición amplia de violencia y acoso, tal como lo estaban pidiendo durante 10 años. Em, Entre paréntesis, yo puse un número pues para poder separar y que se pueda desmenuzar la definición y que podamos comprenderlo, digamos, con una mayor claridad, ¿no? Entonces, pues bueno, es un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas que puede que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, y en tercer lugar, que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Recordando la legislación en materia de violencia en México, por ejemplo, tenemos cuáles son los tipos de violencia en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, y por otro lado también tenemos los ámbitos en donde sucede la violencia, ¿no? Em, y pues bueno, en este aspecto, pues bueno, será importante que reconozcamos que entonces esta definición de violencia son las prácticas que suceden independientemente del lugar donde sucedan o el ámbito de que sucedan, al menos como lo conocemos en México. Algo que como para poder, digamos, aterrizar, es que, por ejemplo, desde el ámbito académico, pues claro, podemos ser académicas, profesoras, etcétera, pero nos estamos desenvolviendo al mismo tiempo en un entorno laboral. Y en ese entorno laboral también se pueden estar dando este tipo de prácticas o comportamientos, ¿no? Y es posible que no tengan, digamos, esta intención de causar daño, pero aún así estén causando daño de cualquier tipo. Entonces, pues bueno,
Para esto, pues todavía existen pues bastantes retos que enfrentar para armonizar las leyes nacionales con lo que ahora el Convenio 190 está definiendo, pero que no es una limitación en tanto se armoniza. Una vez que este instrumento ha sido ratificado por México, pues la idea es que se impulsen medidas que permitan avanzar contra la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Sobre violencia y acoso por razón de género, pues es que esto está dirigido, o sea, esto tiene que ver con aquellas situaciones prácticas violentas o acoso que estén dirigidos contra personas por su razón de sexo o género y que pues afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado. También la violencia por razón de género afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas y esto significa que se deben de abordar las causas subyacentes y los factores de riesgo, pues es algo primordial. En este aspecto, pues la verdad es que es muy importante destacar lo que determina en cuanto a razón de sexo y o género determinado, porque aquí podríamos estar incluyendo a personas que sean objeto de violencia y acoso, por ejemplo, para aquellas personas autoidentificadas como no binarias, transgénero, etcétera, y que además, pues, eh, está una mención específica. Regularmente en otras legislaciones, tanto a nivel regional, América Latina o en otros puntos del mundo, solamente consideran género o solamente consideran sexo y solamente se basan, digamos, como a esta asignación biológica, ¿no? Pero aquí, pues bueno, como podemos ver, pues es algo mucho más amplio y que por supuesto permite un marco de protección mucho más amplio. El convenio 190, pues bueno, como ya se los mencioné al principio, pues adopta un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género. Y además, en esta parte en que sea integrada e inclusiva, pues bueno, este convenio protege a todas las personas de todos los sectores, ya sea en la economía formal, en la economía informal, en tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. También busca abordar la violencia y el acoso en el marco de legislaciones y políticas laborales sobre igualdad y no discriminación, seguridad y salud en el trabajo, migración y el derecho penales, y pues abordar la discriminación, el abuso y las relaciones de poder y las normas de género que fomentan la violencia y el acoso y mitigar los efectos adversos a los que se encuentran las personas que en algún momento enfrentan o hemos enfrentado este tipo de violencia. También, pues bueno, hace mucho énfasis en que tanto gobiernos como el sector empleador y el sector de trabajadoras y trabajadores, pues adopten de forma, digamos, con un alto compromiso y ahora como una obligación, pues que haya herramientas de formación para la prevención y que adopten medidas, ¿no? Una de las medidas, por ejemplo, que nosotras vemos desde la OIT, pues es que se generen protocolos para que cada centro laboral pues tenga un ABC y una guía, una ruta de cómo es que se deben de abordar este tipo de cosas, de situaciones, y pues el convenio 190 y la recomendación 206 pues contienen bastantes elementos en este sentido. Em, entonces, pues bueno, algo que es muy importante y que también contribuye al desarrollo de protocolos, pues es comenzar a ampliar la protección a quienes cubre el convenio 190. Y esto, pues bueno, son personas asalariadas acorde a cómo estén reconocidas en las legislaciones nacionales, así como a todas las personas que trabajan cualquiera que sea su situación contractual. No importa si somos mujeres contratadas por honorarios, si es por consultoría, tal vez algún trabajo independiente, si tenemos bases, si somos de confianza, etcétera. Todas somos personas trabajadoras y nos cubre el convenio 190.
También incluye a las personas en formación, incluyendo pasantes y aprendices, a trabajadoras y trabajadores que hayan sido despedidos, personas voluntarias en búsqueda de empleo y postulantes a un empleo, es algo muy importante, así como personas que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de una persona empleadora. Esto, por ejemplo, pensando, digamos, en una situación en la que alguna mujer esté, por ejemplo, en algún consejo de administración de alguna empresa y que tiene, pues, que ejerce alguna autoridad o puede o está en una situación en la que puede tomar decisiones. Es posible que si se encuentra, es un ejemplo que si se encuentra en estos consejos y está rodeada, por ejemplo, de más hombres y que tenga o que se enfrente a alguna de este tipo de prácticas, pues eso, el hecho de que tenga alguna autoridad o la posibilidad de tomar decisiones, pues no significa que no sea susceptible de enfrentar violencia o acoso, ¿no? Y esto pues incluye, insisto, a quienes ejercen la autoridad y así como las responsabilidades de la persona empleadora. Puede ser que la autoridad sea esta mujer que está en este consejo de administración, pero que abajo quizás alguna gerente pues esté también enfrentando algún tipo de situación en este aspecto, ¿no? Esto se puede dar entre pares, es importante señalarlo, se puede dar también de personas subalternas a la autoridad y viceversa. Francamente es que pues al menos como nos han mostrado los estudios, es que prácticamente nadie se salva, ¿no? Y claramente los efectos y las formas en las que se dan este tipo de prácticas suelen ser, suelen ser incluso más agudas cuando algunas personas en alguna posición de poder pues abusan en este aspecto hacia las personas que son subalternas. Pues bueno, en cuanto al alcance del convenio, esto es algo muy importante porque pues reconoce, ¿no? O sea, primero que puede ser que este tipo de situaciones puedan suceder durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo. Y el convenio 190 pues indica que en el lugar del trabajo físico, los espacios públicos o privados, cuando son un lugar de trabajo. También los lugares donde se paga al trabajador, donde se toma su descanso o donde come, donde utiliza instalaciones sanitarias o de aseo y los vestuarios. Por ejemplo, hemos sabido a través de medios e incluso sobre algunas recomendaciones, al menos yo tengo muy clara una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que habla sobre la falta de mecanismos para la prevención y atención de este tipo de las violencias que suceden en el mundo del trabajo y algunos otros informes de sociedad civil, por ejemplo, en donde las mujeres policías son las que en ese entorno laboral, en ese sector, enfrentan mayormente este tipo de situaciones en los vestidores o también a la hora de la comida, ¿no? Y se dan prácticas muy deplorables en donde incluso les llegan a poner cámaras escondidas, celulares, pues para verlas, ¿no? O tomarles fotos y pues bueno. Lamentablemente también distribuirlas entre los compañeros, etcétera. Y pues bueno, el 190 pues ya prevé que estos lugares pues también pueden, ahí también resultan como lugares donde suceden este tipo de prácticas. También el alojamiento proporcionado por el empleador. Esto puede ser, por ejemplo, aquel alojamiento que nos proporcionan en caso de que tengamos que salir algún viaje de trabajo. En ese alojamiento tampoco nos debe de suceder nada o algo, mejor dicho, y particularmente en el caso en el que estemos con colegas del trabajo o en el que tengamos contacto con personas relacionadas con nuestro trabajo. ¿Esto qué significa? Que existan proveedores o proveedoras con los que tengamos contacto y también para eso, pues bueno.
Hay muchos lugares de trabajo en donde hacia los proveedores, como una buena práctica, se reconoce de hecho que es un lugar de cero tolerancia a la violencia y al acoso, y en el cual, pues bueno, se estipula que o que los proveedores no deben de rebasar, digamos, esa línea, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es algo interesante porque sucede en relación con el trabajo. También sobre los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación relacionadas con el trabajo y las comunicaciones relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medio de tecnologías de la información y de la comunicación. En este caso, pensando en la mensajería instantánea que llegamos a ocupar de forma local, acorde a como nos los esté dando el lugar de trabajo. Muchas empresas, centros de trabajo, pues tienen sus propios como sistemas para comunicación interna, además de los correos electrónicos, y pues bueno, esto lo prevé. En cuanto a tecnologías de la información y la comunicación, y esto por supuesto aquí también está incluido pues lo que tenga que ver con terceras personas, ¿no? Ahora, sobre los desplazamientos, eh, es importante, por ejemplo, recordar que, bueno, el convenio 190 pues también cobró mucho mayor relevancia cuando llegamos a saber, ustedes recordarán, que durante la pandemia, llegamos a saber de casos en los cuales trabajadoras y trabajadores del sector salud, ya sea hayan sido como en la parte administrativa o médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, eran agredidas por estar en contacto con personas que habían sido contagiadas de COVID. Esto, pues bueno, se considera algo como resultado del trabajo, ¿no? Y que tampoco debería de ser algo que primero que suceda, pero que también tiene un marco de protección a la luz del convenio 190. Algo muy importante y sobre estas consideraciones de género que se tienen, el convenio 190, pues es que la violencia doméstica repercute en el mundo del trabajo. Y esto, pues para las personas, perdón, para los estados que lo han ratificado, pues que se deben reconocer los efectos de la violencia doméstica en la medida que sea razonable y factible y mitigar su impacto. ¿Esto qué significa? Que la violencia doméstica que enfrente cualquier persona ya no deberá ser tratada como un problema mera y estrictamente personal. Porque así como somos personas que nos desempeñamos en nuestros trabajos, pues esto tiene un impacto en nuestra casa y viceversa, ¿no? Entonces, para eso, pues la recomendación número 206 pues estipula que se deben de incluir licencias para las víctimas de violencia doméstica, que se establezcan modalidades de trabajo flexible, que haya una protección temporal a las víctimas contra el despido, que se incluya la violencia doméstica en la evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo y que exista una mayor sensibilización sobre este tipo de situaciones. Sí, en algunos casos, al menos sabemos desde OIT de buenas prácticas, en donde, por ejemplo, al interior del IMSS, para las y los trabajadores del IMSS, se están trabajando algún tipo de licencias a través de las cuales si alguna persona se acerca por estar enfrentando violencia doméstica, pues hay algún tipo de medidas que se están trabajando y se están estableciendo justamente pues para integrar este tipo de buenas prácticas y medidas en el avance eh, para, eh, para combatir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. El convenio número 190 y la recomendación 206 tienen, digamos, tres líneas de trabajo centrales. La primera es la prevención y la protección. La segunda es el control de la aplicación, vías de recursos, reparación y asistencia. Y la tercera es orientación, formalización y sensibilización. En este aspecto, dos pilares importantes del convenio 190 y la recomendación 206 es que tiene un enfoque primordialmente preventivo de atención y además que no busca que sea algo punitivo. Y con esto me refiero a que
a que este enfoque más bien busca estas vías de recurso y reparación y asistencia integral y efectiva para las víctimas. Obviamente, esto no quiere decir que en cuanto se trate de un delito, por ejemplo, de violación sexual, pues no se deba de acudir a las autoridades competentes en el ámbito penal. Por supuesto que lo que tenga que ser por la vía penal se tendrá que ser abordado acorde a las medidas que tenga cada uno de los países, ¿no? Pero bueno, el convenio 190 en este aspecto pues es muy amplio y que además, pues bueno, provee a las víctimas, pues estas vías de reparación y asistencia, ¿no? Regularmente se centran en cuanto a violencias, nos centramos más en los temas de atención inmediata, de respuestas rápidas, incluso dependiendo del tipo de violencia que enfrentemos. Y aquí, pues bueno, tiene un amplio margen de acción de los cuales pues los estados pues implementan o deben de implementar. Ahora, yo les quiero hablar un poco sobre los principales obstáculos y áreas de oportunidad que se han encontrado. El año pasado se realizó un informe de evaluación jurídico relativo al convenio número 190 y la recomendación número 206 y la legislación mexicana. ¿Esto qué significa? Que se trató de analizar elementos del convenio 190 en función de leyes que tenemos en México para ver cuáles son, digamos, como estas brechas que existen para que el avance en las leyes sea mucho más rápido y más certero, ¿no? Y algunos de los hallazgos, pues, es que primero es que sí hace falta armonizar el marco jurídico interno y también que existe una falta de reconocimiento de la problemática, particularmente de los impactos diferenciados que existen para mujeres y hombres en cuanto a situaciones de violencia y acoso. En este sentido, pues bueno, se analizó legislación laboral y de seguridad social, legislación antidiscriminatoria, legislación administrativa y legislación penal. En este sentido, pues bueno, en lo concerniente a la Ley Federal del Trabajo, pues se encontró que los elementos que contiene la Ley Federal del Trabajo difieren de lo que establece el convenio 190 en cuanto a su definición y los ámbitos de aplicación. Las personas que quedan incluidas en la protección, pues no se reconoce explícitamente a aquellas personas que aún no son trabajadoras, por ejemplo, el caso de voluntarias, pasantes, personas en búsqueda de empleo, ¿no? Entre otras. Tampoco se aborda como un riesgo psicosocial eh, en cuanto a violencia y solamente, es decir, que la violencia no se toma como un riesgo psicosocial en el mundo del trabajo y solamente hay a nivel administrativo, pues solamente se cuenta con la NOM 035, ¿no? En cuanto a medidas de protección, pues no prevé la posibilidad de dictar medidas de protección durante los mecanismos de solución de conflictos en el lugar de trabajo. Y en este aspecto, pues bueno, pues es muy importante que la Ley Federal del Trabajo, pues se trabaje en una reforma, pues que permita incluir todo este tipo de mecanismos, ¿no? Y que, pues bueno, además, entre otras cosas, deben existir protocolos. En otro aspecto es que en cuanto a la reparación apropiada, pues bueno, dice que establece que renunciar sin responsabilidad y acceso a indemnización siempre que ocurra dentro del servicio, lo cual pues también difiere con estos espacios y con estas características que mencionamos hace un momento sobre en cuanto a que sucedan durante el trabajo como resultado de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, muy importante que no solamente sea estipulado dentro del servicio, porque bueno, se tendría que tener, digamos, como definido de mejor forma, ¿no? Porque si solamente lo tomamos como el lugar, como dentro del servicio, pues podríamos estar pensando solamente en personas que están en una oficina.
¿no? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con las personas que se encuentran en el sector rural, que también están contempladas en el convenio 190, ¿no? Tendríamos que estar viendo a qué dentro del servicio como un espacio, como el lugar donde se desempeñan, en fin. Entonces, pues bueno, tampoco dispone el pago de honorarios de asistencia letrada y costas en la jurisdicción laboral como forma de reparación y que esto está en congruencia con la recomendación 206. También en cuanto a violencia doméstica, pues bueno, no se incluye ninguna medida sobre estas estrategias que se deben de llevar a cabo en cuanto a personas que estén enfrentando violencia doméstica, ¿no? Ni siquiera licencias o trabajos, horarios flexibles de trabajo, que conserven su trabajo a pesar de que tengan que acudir, no sé, a un ministerio público, que necesiten asistencia médica, etcétera. Tampoco esta legislación pues exige a las autoridades la adopción de medidas para reconocer los efectos de la violencia doméstica en el mundo del trabajo. Y tampoco contempla la puesta en práctica de un sistema de orientación hacia mecanismos públicos de mitigación de la violencia doméstica. Y esto tiene que ver con la recomendación número 206. Sobre este sistema de orientación hacia mecanismos públicos, pues bueno, hay que considerar que si bien pues tenemos nuestra ley en México, la ley general para una vida libre de violencia, pues aún existen también muchos retos, incluso en el marco de todo el mecanismo de políticas públicas que existen para la atención de la violencia. Y no me refiero a que no estén contempladas en la ley, sin duda están contempladas. Sin embargo, lo que existe en la práctica, en la realidad, pues aún difiere mucho de lo que hace falta avanzar. Entonces, en este sentido, pues los centros de trabajo deben de articular mecanismos que permitan a las víctimas tener mayores instrumentos y herramientas para poder enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Em, y bueno, sobre buenas prácticas que se han encontrado, pues la verdad es que hay muchas. Yo quiero decirles que no todo está perdido. Yo sé que el estándar es muy alto, pero esto no quiere decir que no sea alcanzable y que no podamos avanzar en este tipo de medidas, ¿no? Por ejemplo, existen campañas a nivel regional y mundial para la ratificación del convenio. Y pues bueno, aquí yo puse los nombres de aquellas confederaciones sindicales principalmente que lo han hecho. Es más, yo les quiero compartir que en el caso de OIT México, pues la mayor parte de peticiones que tenemos para hablar sobre el convenio 190 y para dar asistencia técnica, esto mayormente tiene que ver con el sector sindical, que son quienes más se acercan y son mujeres sindicalistas las que más se acercan, pues debido a este tipo de situaciones que han identificado. Recientemente yo di otra plática sobre el convenio 190 más orientada a sindicatos y bueno, con la buena fortuna de que bueno, se trataba de estos lugares de apuestas. En donde, bueno, hay muchas mujeres donde están prestando un servicio para ser meseras, para dar como atención al cliente a la entrada de los establecimientos, etcétera. Y bueno, a partir de eso, pues ya se implementó una campaña para dejar claro que ni hacia adentro ni desde fuera deben de ser objetos ni de acoso ni de violencia de ningún tipo. Y esto ha sido pues muy importante porque las mujeres, el hecho de que estas mujeres sindicalistas conozcan este instrumento les permite tener un mayor margen de exigencia y de reconocimiento a sus derechos y que estos deben de ser protegidos, digamos, por la alternativa de la negociación colectiva a través de sus contratos colectivos de trabajo y lo que tiene que ver con la responsabilidad del empleador para que este tipo de prácticas pues sean más sólidas y sostenibles, ¿no? En algunos casos, en otros casos se están avanzando en protocolos y que esto definitivamente pues ayuda
ayuda bastante a quien tiene que atender y tiene la obligación de atender, pero también a quien enfrenta este tipo de situaciones. Entonces también hay formación y capacitación sobre el convenio 190, particularmente a quienes ya han ratificado el convenio, pero también a quienes aún están como países que están como en duda. Pero estos cursos, digamos que están dirigidos esencialmente a activistas que desde el sindicalismo pues están impulsando que sus países ratifiquen el convenio, ¿no? Existen declaraciones conjuntas, cursos sobre el convenio 190, hay guías para facilitadoras y facilitadores y que los sindicatos pues tengan mejores herramientas en este aspecto. También ya les platiqué sobre estas buenas prácticas de protocolos y, por ejemplo, una buena práctica que tenemos en OIT es se llama, le llamamos documento de gobernanza interna, que es el número 568, en el cual se estipula que todo el personal tiene la responsabilidad de mantener los estándares más altos de conducta y prevenir de manera activa el acoso sexual y el comportamiento reprochable, disculpen, para prevenir y combatir la explotación y los abusos sexuales en la OIT. Eh, También esta fundación Friedrich Ebert Stiftung, lo siento, también cuentan con un protocolo ante el acoso sexual. También hay investigaciones, estudios y encuestas a través de la iniciativa Spotlight, pero en Argentina también se cuenta con una sistematización de experiencias para abordar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y de hecho tienen una guía sindical para incorporar los estándares del convenio 190, tienen diagnósticos. Para sectores específicos, por ejemplo, para el sector de la energía eléctrica, del sector salud y alguna posibilidad que también se podría estar viendo en México, pues es que impulsar que exista, digamos, para el sector académico. En México sería una buena práctica sobre todo para conocer cuál es la situación en la que nos encontramos en México actualmente en este aspecto, ¿no? También ahí está la guía sindical, ya se las mencioné, y sobre una guía de buenas prácticas para empresas sobre violencia y acoso en el lugar del trabajo. Hace un rato por la mañana se presentó una guía dirigida al sector empresarial sobre el convenio 190 para la CONCAMIN. Bueno, es una guía bastante extensa, pero que considera de una forma, digamos, como más detallada y más amplia, digamos así, lo más desmenuzada de cuáles tendrían que ser estas acciones y cuáles son todas este menú de opciones que existen para que desde el sector empresarial se detonen este tipo de procesos, particularmente pues para que tengan herramientas de atención, pero sobre todo que las víctimas tengan estas herramientas para poder acudir y que tengan la confianza de que van a tener la mejor atención. También, pues bueno, reformas legislativas y pues bueno, en cuanto a las acciones sindicales, pues bueno, esto tiene que ver pues bueno, con hacer un tema particular sobre los procedimientos para llevar a cabo negociación de políticas sólidas en el lugar del trabajo con la parte empleadora, es algo que ya les había mencionado y que acorde al convenio 190, pues el sector empleador junto con trabajadoras y trabajadores y sus representantes, pues adopten e implementen una política del lugar de trabajo sobre la violencia y el acoso. Estas son acciones sindicales, pero que pensando en lugares donde no existan pues sindicatos, sí al menos se tenga algún medio o algún mecanismo que permita articular cualquiera de estas acciones. También es importante que se avance en planes de igualdad como requisitos o como un requisito en los convenios colectivos. Pensando en la UNAM, hasta donde recuerdo, hay una unidad de derechos humanos, si no me equivoco, y género, y que están trabajando en eso y que de hecho, hasta donde también recuerdo, han hecho estudios sobre la división sexual del trabajo, de cómo se encuentran sectorizadas algunas
sobre las brechas que existen, mejor dicho, en algunas carreras, etcétera, y que bueno, también son buenas prácticas, sobre todo para conocer pues cuál es la población en la que hay que enfocarse y particularmente sobre medidas que permitan diagnosticar cuál es la situación en la que nos encontramos en este tema, sobre todo pues en este mundo académico que al mismo tiempo es un entorno laboral. Esto, pues bueno, también son acciones sindicales. Yo me permití traer este tipo de prácticas, pensando en que también, pues bueno, desde la UNAM existe un sindicato y que bueno, no me voy a detener mucho en esto, pero que sí hay, digamos, que ustedes sepan que aunque no estén dentro de un sindicato, sí es posible establecer y crear, por ejemplo, o buscar que se creen comités paritarios, que haya sensibilización y formación para trabajadoras, trabajadores, supervisoras, supervisoras. Coordinadoras, estoy pensando, ¿no? En alguna carrera, la misma director o directora de la facultad, etcétera, que existan programas de prevención de la violencia, que se reconozca incluso que la violencia es algo que nos alcanza a todas las personas en algún momento de nuestra vida y sobre todo, pues que se alcance a comprender que son estas prácticas que puede ser una, que puede ser de forma repetida y que es susceptible de causar daño, ¿no? Entonces, pues bueno, estos son, digamos, como algunos elementos y que también, pues, que se logren fortalecer mecanismos de reconocimiento y de prevención y que haya mecanismos de denuncia y que sobre todo se proteja la privacidad de las personas que han sido afectadas y que se guarde estricta confidencialidad en cuanto a las situaciones, ¿no? Del mismo modo, pues proteger a quienes denuncian, a víctimas y testigos eh, contra victimización o represalias. Estos son algunos ejemplos a través de los cuales, pues, algunos sindicatos han incorporado en sus normativas lo que tiene que ver en cuanto a prevención de la violencia y de cómo abordarlo, ¿no? Estos son dos ejemplos pues muy concretos y de cómo en el sector empleador se logró que se encuentre reconocido este compromiso de proporcionar un entorno de trabajo seguro para todo el personal, ¿no? Y bueno, establece todo esto. Yo le puedo dejar la presentación a Diana si es que quisieran verlo con más detenimiento y sobre todo pues que sepan que aunque no estén en un sindicato, pues hay posibilidades de que puedan ustedes avanzar en este sentido, ¿no? Pues bueno. Consideraciones importantes, pues bueno, es que las políticas en el lugar de trabajo deben tener en cuenta las consideraciones de género, lo cual es sobre medidas y políticas que tienen para identificar y combatir estas desigualdades, ¿no? Que están arraigadas y que afectan particularmente a las mujeres. Eh, Pensemos, por ejemplo, en este tipo de situaciones en las que también, o sea, tener estas consideraciones de género significa también considerar cuáles son, digamos, como estas barreras que existen y todos estos estereotipos en torno al género, pues para que las mujeres y las niñas seamos más susceptibles de este tipo de prácticas, ¿no? Em, a través de diversos estudios en diversos países, se sabe, por ejemplo, que las mujeres en los entornos académicos y que también son laborales no llegan a tener el mismo posicionamiento tanto de poder como de voz para que sean tomadas en cuenta sus opiniones. Y regularmente, pues es que a pesar de tener muchos años de investigación o de experiencia en la docencia, regularmente los puestos de toma de decisiones están ocupados por hombres y que no necesariamente pues eso estimula que exista un mayor reconocimiento a las trayectorias de las mujeres y eso no les permita avanzar en los entornos laborales, ¿no? En este aspecto, sobre estas consideraciones de género, es que no es lo mismo, digamos, la prevalencia de hecho en cuanto a situaciones de acoso y de violencia, pues son incluso mucho más altas las que enfrentan las mujeres que las que enfrentan los hombres. Recientemente,
Gallup, junto con la OIT, pues llevaron a cabo un estudio sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Y por supuesto que también hubo hallazgos sobre aquellas prácticas en las que entre hombres, colegas, existen agresiones y violencia. Mucho también a partir, digamos, de esta forma de relacionarse como a la luz de esta masculinidad em, que prevalece en las sociedades, y de esta forma también de hablarse de una forma tosca e incluso grosera, pero que algunas veces pues ya, o muchas veces ya, esta masculinidad hegemónica pues llega a rebasar estos límites en los cuales, pues bueno, también entre colegas hombres se llegan a violentar, ¿no? Y pues bueno, de cualquier manera, pues lo que más resalta, por supuesto, son estos impactos diferenciados que hay para las mujeres, ¿no? Y de cómo afecta a sus vidas, porque regularmente son quienes más agresiones del tipo sexual enfrentan, de acoso sexual, en fin, a diferencia de los colegas hombres. También es que, pues bueno, todas las mujeres deben participar en el diseño de todas las normas y medidas, y se debe de reconocer la naturaleza de género de la violencia y el acoso, y reconocer a las mujeres, así como aquellas desigualdades interseccionales que se verán afectadas de manera desproporcionada. Pensando, por ejemplo, en aquellas mujeres indígenas en el sector rural que también estén desempeñando algún trabajo, pues por supuesto que se debe de reconocer que sí también son mujeres, que también pertenecen a algún pueblo originario, y que esto debe de ser reconocido y tomado en consideración acorde a ese contexto y a esa mujer, acorde a su propia vivencia, ¿no? Y de cómo lo enfrentan. Porque definitivamente las herramientas que tenemos cada una de las mujeres son distintas, ninguna mejor, ninguna peor, pero que todas necesitan ser abordadas con la especificidad y con el debido, con la debida atención. Sobre las medidas de prevención, pues se deben reconocer la desigualdad y responder a los factores que aumentan el riesgo de violencia y acoso. Y todas estas políticas deben abarcar diferentes formas de violencia y acoso. Entonces, pues bueno, ya para concluir, pues ¿por qué era necesario el convenio 190? Pues bueno, porque se considera que es una vulneración o un abuso a los derechos humanos de las personas. También sabemos que la violencia y el acoso daña la salud, la dignidad y el bienestar de todas y todos en el trabajo, y que son una amenaza para la igualdad de oportunidades y son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente. También impide que las personas, en particular las mujeres, accedan al mercado de trabajo, que permanezcan en él o que progresen profesionalmente. Además, pues bueno, la productividad es mayor en los entornos de trabajo exentos de violencia y acoso, y las empresas que velan por el bienestar de las y los trabajadores son más seguras desde los enfoques social y financiero. Entonces, pues eso sería todo de mi parte, y yo estoy aquí abierta para cualquier comentario o pregunta que quieran compartir. Muchísimas gracias, Ana. Qué reveladora charla. No sé si alguna de las personas aquí presentes tuviera alguna duda para que o bien nos la haga saber por el micrófono o puede escribirla en el chat y daremos lectura a la misma. Em, en lo que escriben o se deciden, yo quisiera recuperar pues muchas cosas importantes que dijiste, ¿no? Pero hubo un par que eh, pues me llegaron, ¿no? O sea, muy directamente, por ejemplo, lo que comentabas sobre esta convergencia, ¿no? Que luego en otros espacios comentábamos de lo que es el espacio académico, pero que sigue siendo un espacio, un entorno laboral. Y muchas veces lo que comentábamos es que
tiende a desestimarse o a confundirse lo que es la violencia de género dentro de estos espacios académicos y se toma como indistinto, ¿no? Y lo riesgoso que eso representa es que no se dan o no se generan no se generan medidas o no se sabe dentro de qué protocolo incorporarlo, ¿no? Porque pareciera que cuando no quieres generar acciones, pues lo metes como por la parte laboral, o cuando no quieres que entre por la parte laboral lo pones por el género, y entonces se vuelve un terreno muy fangoso, ¿no? Para poder actuar adecuadamente. Entonces, bueno, yo quisiera no clavarme mucho en mis reflexiones y demás, pero para darle la palabra a mi queridísima colega Tania, que está levantando su manita. Tania, puedes abrir tu micrófono cuando quieras. Ay, súper, súper, gracias Ana, gracias Diana por organizar esto que está re lindo. Yo tengo más bien un montón de preguntas. Bueno, igual, ¿no? Después también continuar el diálogo, pero como ponerlas acá porque me parece que esto que pone Dianita me parece como central, ¿no? Hay una confusión como que se nos está presentando reiteradamente en la universidad sobre la distinción de violencia laboral o acoso laboral y violencias de género, y ahí no sé si tenga la OIT algún documento que nos permita como aclarar esto, porque de repente, ¿no? Hay, ¿no? O sea, en esta que es como muy fangoso, efectivamente, que dice Diana, esa sería como mi primera pregunta. Dos, justo a partir de este convenio, o sea, en la universidad tenemos todavía un problema con los sindicatos, que es que están en un proceso pues de reconocimiento de las violencias, de ir avanzando. Hemos tenido cosas muy desafortunadas, por ejemplo, desde la PAUNAM, ¿no? De pronunciamientos en contra de las alumnas denunciantes. Bueno, ya fue algunos años, pero pues está ahí, ¿no? O sea, es decir, de llamarlas mentirosas, de llamarlas, etcétera, 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 ¿no? Desde la Secretaría General de la PAUNAM. Entonces, y todavía hay un proceso que no termina como de decantarse, en donde los sindicatos asumen la defensa irrestricta, comprometida, así vital de sus trabajadores frente, sobre todo frente a casos de estudiantes, ¿no? Es decir, hay una relación de poder ahí como muy clara, y los sindicatos no hacen un trabajo como de revisar, incluso como prevenir, ¿no? O sea, todavía no hay un proceso de prevención desde los sindicatos universitarios. Pienso en concreto, ¿no? De la PAUNAM y del STUNAM, y al contrario, sino, ¿no? Agarran la defensa legal de los que están siendo señalados por violencias. Mi pregunta es si este convenio obligaría a los sindicatos a revisar esas actuaciones y proponer otros mecanismos, es decir, como no asumir la defensa absoluta, sino decir también tenemos responsabilidad en que nuestros eh, trabajadores y profesores no cometan estas violencias, etcétera, etcétera, y proteger así a las víctimas, o ¿no? En conjunto, sí se puede usar también este convenio como para señalarle a los sindicatos estas actuaciones, ¿no? Esa sería la segunda. Y tengo una más, bueno, dos más. Una, me encantó como la noción de amenazas, porque me parece que también en los ámbitos laborales y en los ámbitos universitarios a veces esta noción de amenazas está como muy presente. Nosotros hemos sabido de casos, ¿no? Sobre todo para profesoras acompañantes de la violencia y demás, que hay una amenaza presente, ¿no? En relación a ello, un poco cómo poder también actuar frente a esas amenazas. Y la última, que perdón si te estoy saturando demasiado, en la Ley General de Atención de Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se incluye la categoría de omisión, y para nosotras la categoría de omisión es como una categoría importante porque es también vinculante hacia las actuaciones alrededor de la violencia. Y acá veo que en el convenio no está la categoría de omisión, ¿no? Digamos, tendrán las razones y la construcción histórica también desde dónde viene, pero sí se podría también incluir, ¿no? Las omisiones también como, sobre todo por parte de la institución.
y ya, ¿no? Y estoy muy emocionada de escucharles. Muchísimas gracias. Bueno, a ver si con mi respuesta alcanzo a abarcar todo lo que estás mencionando. A ver, en cuanto a los sindicatos, es muy importante. No sé si el sindicato o los sindicatos, ¿es uno o dos sindicatos en la UNAM? ¿Dos? Uno, dos. No sé si exista como alguna red de mujeres sindicalistas del mismo sindicato, porque regularmente estas redes de mujeres de los sindicatos son las que empiezan a articular, digamos, este tipo, digamos, de acciones y de medidas, pues para fortalecer justamente en cuanto a medidas de atención, medidas de prevención, capacitación, etcétera, y que digamos, esa sería como una de las alternativas. De que están obligados, como sindicatos, claramente están obligados. El Estado ya es parte de este convenio y sí se deben habilitar todo este tipo de acciones acorde a como viene en el convenio y en la recomendación 206. Ambos están de acceso libre en Internet, pero si no los encuentran rápido, con mucho gusto yo se los hago llegar, sobre todo para que sepan pues cuáles son todas estas implicaciones. Eso por un lado. Por otro, es que sobre tu primera pregunta es, déjame recuerdo. Violencia em, laboral y de violencia. Sí, sobre esta distinción, claro, el convenio 190, digamos que la alternativa a través de la cual pueden ustedes hacer alusión e inclusive exigir que sea tratada de esta manera, es que es un entorno laboral, o sea, que no es algo que esté exclusivamente ligado a la actividad de la persona. ¿Me explico? O sea, cuando dice es un convenio que el alcance del convenio es durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del trabajo. Ajá, como resultado del trabajo académico de una mujer brillante, es posible que existan ciertas limitaciones o incluso algunas amenazas, como si quieres seguir avanzando o que exista algún tipo de acoso, como si tú quieres avanzar, entonces tendrías que hacer esto o esto o esto. Definitivamente es que, o sea, no es que haya una línea que divida una cosa, es que está sucediendo en un entorno laboral a través de las cuales desde la academia, pues las profesoras, las académicas, las investigadoras, todas, pues están devengando un sueldo, ¿no? O sea, hay una relación contractual y que está sucediendo en el mundo laboral, ¿no? Entonces, esto es importante, pues, tenerlo en consideración que tendríamos que limitarlo, más bien delimitarlo a que es violencia en el ámbito laboral, ¿no? Independientemente de cómo nos estemos desempeñando en este aspecto. Ujú. Luego, sobre la tercera pregunta, que me parece que tenía que ver con lo del sindicato, ya lo dije. La tercera pregunta, ¿me recuerdas, por favor? La noción de amenazas. Sí, de amenazas de que son muy recurrentes, ¿no? De que son recurrentes, o sea, de casos recurrentes para quienes Y de la acompañan, ¿no? omisión. Y de la omisión, claro. Sobre esta parte, sobre las amenazas, es que como acompañantes, o sea, estoy como que tratando de entender el escenario, como que de alguna profesora que esté acompañando a una alumna y que entonces esta profesora esté recibiendo amenazas de parte de sus colegas, ¿no? Cierto. Ok, claro. Esto es que, como lo acabamos de ver, pues la definición lo tiene y hay algo muy importante en esta definición que es la clave, es que revierte la carga de la prueba de la víctima para decir o para comprobar que fue víctima de violencia. Ajá, o sea, esto es algo muy importante del convenio 190 y que esta definición nos lo provee porque dice que sea susceptible, que daño o que sea susceptible de dañar, haya sido una vez, dos veces, tres veces, no importa,
pero que tenga esta susceptibilidad, ¿no? O sea, en definitiva, claro que las amenazas son violencia, violencia en este mundo del trabajo, ¿no? Y que para eso hay algo que también hay que decir, ¿no? Que muchas veces las víctimas, por más que quisieran denunciar en los entornos laborales, se dificulta mucho porque los mismos centros laborales no tienen habilitados mecanismos de denuncia, de prevención y de atención. Entonces, por eso es que se busca que sean avances, digamos, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y sobre todo de forma integral, pues porque por supuesto que tenemos que salvaguardar la integridad de las personas que son víctimas y que regularmente siempre se encuentran en una mayor vulnerabilidad, tanto laboral como económica, como incluso en la misma posición que estén ocupando en los niveles jerárquicos, ¿no? De la misma organización. Entonces, eso. En cuanto a la omisión, pues bueno, la Constitución es que la Constitución establece muy claramente, ¿no? Que es obligación de los estados proteger, ¿no? Y garantizar los derechos humanos. Y eso incluye todo, todo, y que además todo lo que incluye, o sea, bajo este bloque de constitucionalidad en donde se reconoce también lo que dicen los tratados internacionales, como este del que ahora México ya es parte, pues por supuesto que también es algo que se debe de observar y además porque ya se tiene dentro de la ley. El hecho de que, por ejemplo, llegue otro tratado internacional, no es que tenga que sustituir a lo que ya tenemos, es más bien como que tiene que reforzar lo que ya tenemos, ahora sí que conservar lo que nos funciona, lo que nos sirve, pero además fortalecer y llegar como a un siguiente nivel a la luz, digamos, como de estos estándares. Sí, listo. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias. Con gusto. Voy a permitirme ya la ultimísima de que recuperar dos aportaciones en el chat y darle la palabra a la compañera Araceli. Bueno, las tres aportaciones en el chat, sobre justamente la importancia del conocimiento, ¿no? Tú mencionabas que este convenio con su recomendación tiene o facilita el que se tenga un mayor margen de exigencia y el reconocimiento de derechos, ¿no? Y en este sentido, pues, dos de estos comentarios vienen en el sentido de la importancia de conocer estos mecanismos, bueno, estas herramientas que nos estás comentando. Y la pregunta que está dentro de estas aportaciones en el chat es, tengo un cuestionamiento respecto a igual salario para igual trabajo dentro de las empresas. ¿Se justifica la inequidad por cuestiones de antigüedad o cómo se manejaría este aspecto, ya que muchas personas justifican así sus salarios desiguales y qué sería lo recomendable en esos casos? Por ejemplo, que alguien porque tiene mayor antigüedad gana más que los que hay de recién ingreso, algo así Ajá, entiendo. O sí, al por revés. un mismo trabajo que se realiza. No, pues bueno, es que sí se debe de, es que sí, a ver, hay muchas, digamos que todas las reglas que existen en los entornos laborales, no sé si se esté refiriendo como a una empresa, no lo sé, pero bueno, difieren unos de otros y también sobre las legislaciones internas de algunas instituciones, ¿no? O sea, sobre todo las públicas. Pero eh, pensando, por ejemplo, que se trate de la UNAM y a pesar de que sea autónoma y que tengan una gestión propia sobre sus recursos y cuáles son los tabuladores y todo esto, sí se debe de abordar, digamos, esta desigualdad salarial, ¿no? Claro que es importante que se debe de abordar y que, insisto, tiene mucho que ver, pues, este vínculo que se tenga entre el sindicato y, pues, la misma autoridad que es la UNAM, ¿no? O sea, que es el patrón en este caso, ¿no? O sea, sí ese es un papel, la verdad, que clave para poder hacerlo. Y sobre todo en que, bueno, en México pues aún nos falta un camino por recorrer. Yo actualmente, por ejemplo, en la OIT estamos trabajando porque México se sume a algo que se llama la comisión, es Equal Pay,
es una coalición internacional a través de las cuales, pues bueno, se va buscando que se sumen más y más países, porque justamente también es un tema a nivel mundial la desigualdad laboral, perdón, salarial entre mujeres y hombres. Y para esto, pues bueno, se hace, digamos, una examinación a los países sobre 9 criterios y de los cuales al menos los países deben estar cumpliendo 6. México pues está, digamos, como que todavía caminando, ¿no? Sobre este aspecto, sobre todo porque a nivel de la Administración Pública Federal, o sea, ya se tienen disposiciones internas, o sea, a nivel APF y que solamente es para el Ejecutivo. ¿No? Y a partir de eso, pues bueno, cada poder ha ido cambiando, digamos, algunas cosas, pero que bueno, tiene que ver mucho también con la disposición política. Y en el caso, digamos, de estos lugares, ya sean privados o en el caso de la UNAM, si ese fuera, es que sí debe de haber una negociación más amplia y sobre todo poder documentar en que si se trata de igual trabajo, ¿no? O sea, si es a pesar de que sea una persona que tenga una mayor antigüedad, pero desempeñan exactamente el mismo trabajo, debería de al menos equipararse, ¿no? Sí entendemos que por ley, sí hay algunas como tipo de reconocimientos o aumentos, incluso disposiciones internas que dicen, bueno, sí, por cada 5 años tú tienes tal vez un aumento de un porcentaje tal, claro, ¿no? Pero aún así, el sueldo base, por así decirlo, tendría que ser el mismo para todas y todas por un igual trabajo. ¿No? Entonces, ahí, esa sería como lo que yo les podría decir en este sentido. Muchas gracias, Ana. Y ya por último, compañera Araceli, tratando de ser muy breve en su pregunta, por favor. Sí, yo quería comentar que hace falta, pues cierta, ¿cómo llamarle? Conciencia en la Defensoría de los Derechos Universitarios, porque hace un tiempo, una maestra de aquí de la facultad tuvo problemas con el director, ujú, y cuando fue a la Defensoría le dijeron que tenía que meter un oficio en la facultad, ¿no? Dirigida al director. Entonces, como que ahí no cuadra, ¿no? El asunto de que pues, tiene que defender sus derechos frente a su propio acosador. Eso es todo. Claro, la máxima es que no debe de haber confrontación entre víctima y victimario. O sea, es así una máxima de la violencia, de la atención de la violencia. Eh, Sí, exacto. Y fue aquí, tenía que enfrentarse a su violentador, no, pues ¿no? no. Sí, pues Ajá. es que sí, esto justamente tiene que ver con estos mecanismos que pues dentro de la institución se deben estar habilitando. Sí, mecanismos de prevención y de atención. Sí, gracias. Sí, con gusto. Pues muchísimas gracias otra vez, Ana, por tu tiempo, que ya te robamos más tiempo que No habíamos hay ningún problema, con comentado. gusto. No hay problema. Muchas gracias a todas las personas aquí presentes y pues seguiremos en contacto cualquier otra circunstancia. Sí, con mucho gusto. Gracias a todas ustedes también por su tiempo, por el interés. Espero que haya sido de mucha utilidad y que pues cualquier cosa, Diana tiene mis datos. Con mucho gusto yo estoy disponible en mi correo electrónico y pues bueno, avanzamos y desde donde nos encontramos en la agenda de género y trabajo y en la agenda de género para todas. Muchas gracias. Que Muchas estén muy gracias. bien. Gusto en conocerlas. Buen Bye. día.